Oh Tajín, oh naufragio, oh tormenta demolida, piedra bajo la piedra, cuando nadie sea nada y todo quede mutilado, cuando ya nada sea y solo quedes tú, impuro templo desolado. Cuando el país serpiente sea la ruina y el polvo, la pequeña pirámide podrá cerrar los ojos para siempre. Asfixiada, muerta en todas las muertes, ciega en todas las vidas, bajo todo el silencio universal y en todos los abismos. Tajín, el trueno, el mito, el sacrificio y después nada. La ciudad de Tajín se encuentra en territorio totonaca. La palabra Tajín quiere decir rayo o relámpago. No sabemos quiénes fueron los pobladores originales de este sitio. Sabemos ciertamente que es la ciudad de los juegos de pelota. Hay 17 ya explorados y se calcula que hay por lo menos más de 20. Es una ciudad donde la pelota botó para propiciar las lluvias. Desde hace mucho, Tajín no tiene dueño. Aquí las piedras viven solas y se bastan a sí mismas. Hay algo muy interesante aquí en el uso del espacio. Estamos en la entrada de Tajín, pero la ciudad no crece hacia las tierras llanas, ¿no? Que eran tierras de cultivo, sino que se va para allá. ¿Esa es una decisión ecológica de conservar la parte de agricultura? Son las dos cosas, la parte ecológica y la parte jerárquica. O sea, ellos aprovechan la topografía para marcar quién es el que tiene el dominio sobre la ciudad, y sobre las partes altas empiezan a construir los palacios, las salas de reunión de los sacerdotes, el templo de los jugadores de pelota. Y hay también un elemento simbólico de ir hacia la montaña. Es ir hacia la montaña uno, y la otra es que eso les permite también el acceso restringido. Conforme vas subiendo, las escaleras se hacen más pequeñas, empiezas a pasar aduanas y eso les permite a ellos protegerse. Y la otra es que tienen, desde estos puntos tienen un dominio del valle. Entonces desde ahí controlan visualmente cualquier posible ataque a la zona arqueológica. Vemos en este edificio una condición especial del terreno, ¿verdad? Que aquí es un terreno, no diríamos inestable propiamente, pero sí es un terreno suave, blando, y que hace que vemos los edificios un tanto ondulados, medio borrachos. Sí. ¿No? El problema aquí en Tajín es que todo el sitio está sobre un subsuelo que son unas arcillas que son muy impermeables, que en época de secas son durísimas, pero cuando empiezan las lluvias no dejan pasar el agua y se comportan, como darse cuenta, como una gelatina. Nosotros estamos parados sobre el piso original de la plaza. Cuando se exploró toda esta plaza empezaron a salir los pisos y si tú alcanzas a ver hay líneas. Esto también les ayudaba a ellos a conducir el agua a los drenajes superficiales. Era un problema para los habitantes del lugar. Ellos tenían que estar luchando. Digamos que aquí Tlaloc trabajaba horas extra. Más bien había que rezarle para que no trabajara, para que descansara un poquito. Más bien el monstruo de la tierra. El monstruo de la tierra. Sí, porque no era el agua, su problema, claro. el agua de lluvia
la desahogaban sin problemas. Sin problemas, con los drenajes. Sí. Pero el agua que se acumula en la capa de arcillas que está debajo, esa era la que el agua de abajo. Muchos problemas. Sus sentidos los engañan. Este edificio es azul, queda apenas un remanente, pero todo él estaba cubierto de un color insólito en la zona de Tajín. Los demás edificios eran rojos, sin embargo, había uno que parecía emergido de las profundidades marinas, un sitio tan insólito y sorprendente como un triángulo de hielo en medio de la selva ardiente. Hay sabidurías que solo surgen por contraste. Un compositor ruso como Stravinsky pudo consagrar la primavera después de haber padecido severos inviernos rusos. Lo mismo ocurre aquí en Tajín. Solamente los habitantes del calor podían transformar el agua en una forma de la arquitectura. Hay algo que no se sabe de Tajín, del sistema constructivo, que es muy interesante. En Tajín te echaban con losas planas, como las conocemos nosotros ahora, con colados. Esto que vemos aquí, que parecen piedras dispersas, no son piedras, son parte de la losa de ese pórtico que se colapsó. El problema de los constructores en el Tajín es que conocían lo que es la compresión, que es la mayoría de la forma de construcción de las pirámides, pero no conocían lo que nosotros sabemos que hace el acero, que es la tensión. Entonces lo que ellos hacían era construían el espacio, construían las columnas, rellenaban al parecer con arena o con cimbra y empezaban a cubrir con estos entortados de cal, que es como cemento, aligerados con piedra pómex. Pero como el claro era tan grande y carecía de tensión, entonces lo que pasaba es que se les empezaban a fracturar. Lo que hacían ellos era volver a reforzar las columnas y volver a poner un entortado para que no se fracturara. Pero como no tenían la tensión del acero, pues estaba condenado. Era un proceso continuo. Era un proceso continuo y se colapsaban. Esto de cal con piedra. Sí. Tajín floreció en el periodo del Epiclásico, cuando ya buena parte de la arquitectura mesoamericana estaba muy definida. Sin embargo, hay algunos rasgos salientes de este sitio, como por ejemplo la cornisa que sobresale a los edificios y por supuesto los nichos. Esta oquedad que establecía un contacto entre lo que está adentro y lo que está afuera. Normalmente se considera que un nicho es un recipiente para un adorno.
Aquí ya estamos en una parte más tardía de la ciudad, Laura. Sí, la pirámide de los nichos, Brueggemann fue el que propuso que era uno de los edificios más tardíos porque está metido como a fuerzas en la plaza. De hecho, si tú ves el eje, no hay un eje real de la plaza, es una plaza mucho más chiquita, está muy apretada. Y aunque sigue conservando los nichos característicos de la decoración de la zona arqueológica, está metido como, digamos, a fuerzas, impostado en el espacio y de hecho está fuera de eje de toda la plaza. En este no hay ese movimiento ondulante que vemos allá. No, se ha conservado muchísimo mejor. De hecho, el descubrimiento de Tajín es precisamente de este edificio. Este edificio se conserva porque, como todo buen grupo social, fue aprendiendo de cómo estaba funcionando el medio ambiente aquí y más o menos que tenía un problema el subsuelo. Entonces, este edificio no tiene ningún relleno de tierra. Todo es piedra. Lo que tiene es un sistema constructivo de cajas verticales que van conteniendo núcleos de piedra colocados de piedra seca, ¿no? Que no permitían la humedad. Los nichos funcionan como los dientes. Cuando tú pierdes la estructura de un nicho, se van recorriendo y se van desplomando. Claro, y si se queda chimuelo, no, tiende a cerrarse el espacio o a correrse. O a correrse el espacio. Y es cuando se pierden los nichos. Bueno, y ya que estamos en el templo, el culto principal es Quetzalcóatl, Venus, Tlaloc. ¿Cuáles son los cultos principales de Tajín? Parece que están relacionados con la época que hay un boom, voy a usar esa palabra, sí, del culto Quetzalcóatl, ¿no? Es la era de Quetzalcóatl. El clásico tardío, el epiclásico es la era de Quetzalcóatl, por lo menos en la costa del Golfo y en el altiplano. De hecho, la representación de la greca escalonada se vincula con Quetzalcóatl. Tajín no nada más está decorado con nichos, sino que a veces los nichos en su interior tienen grecas escalonadas. Y la greca es una representación abstracta tardía de Quetzalcóatl. La greca puede ser el movimiento del viento, ¿no? Del agua también, dependiendo de las está relacionada ubicaciones. Con el agua. Lo que tenemos que pensar nosotros es que estas eran ciudades. Normalmente se dice, no, centro ceremonial. Bueno, centro ceremonial, digamos, son estas plazas, pero estas plazas están asociadas, o hay gente que vive en todo alrededor, que habita. La ciudad de Tajín pertenece a la era de Quetzalcóatl.
floreció del año 600 al 900, cuando el mito ya se había asentado. Sabemos que la serpiente emplumada ha sido importantísima para todas las culturas mesoamericanas y de alguna manera ayuda a definir la unidad del mosaico prehispánico. Una de las características esenciales de la cultura prehispánica es que mantuvo muchos vínculos y compartió mitografías. La articulación del mundo prehispánico en torno a la figura de Quetzalcóatl llega incluso a grafías tan simples y abstractas como el remate del edificio que está a mis espaldas, una simple greca que representa a un dios, casi parecería un signo de puntuación de la divinidad. Patricia, aquí estamos en una de las entradas de la ciudad. ¿Dónde nos ubicamos exactamente y qué función cumplía esta parte de Tajín? Bueno, esta es una de las entradas, sin lugar a dudas, principales y fundamental, porque vamos a tener una visión muy distinta de lo que es el sitio arqueológico. Y además vamos a ingresar de una manera directa a la plaza principal. Entonces, esto debió de haber sido una de las entradas principales. ¿Por qué? Porque esta plaza nos dirige justamente al edificio fundamental, que es el edificio de los nichos. Es la entrada a la ciudad, pero digamos a la ciudad ceremonial, porque la ciudad continuaba para allá a nivel de área habitacional. Claro. O sea, al centro ceremonial. Exacto. Al centro medular del Tajín. Sí. El edificio está enmarcado en el cerro, está dentro del cerro. Simbólicamente representa la conexión con la sobrevivencia, es el cerro los mantenimientos. Y los 365 nichos con una función calendárica, ¿no? También tiene. Pero además, ¿te das cuenta cómo nos vamos acercando? Y el cerro, que era nuestro... El cerro se va disolviendo y solamente queda esta montaña. Queda la montaña sagrada. Entonces, cuando tú hablas del paisaje, si entiendo bien, es cómo el paisaje tiene también una dimensión simbólica. O sea, el paisaje te sirve de marco y en un momento dado el paisaje desaparece para que solamente te quedes en la escala del hombre. Está perfectamente calculado, está perfectamente orientado, está perfectamente ubicado. Se rompieron las plazas, se destruyeron estructuras para que este edificio fuera algo especial, pero además arquitectónicamente es único. Los nichos de Tajín no están vacíos, son ofrendas de luz. Ahí el sol y la noche ofician sus misterios. Vemos una ciudad que nos contempla. Los nichos son la mirada de las piedras, la entrada a su interior profundo, donde habitan los dioses minerales. Laura, estamos aquí en La Greca, un edificio que se puede ver desde la altura, no alcanzamos a verlo todo desde aquí abajo y es una parte la que está explorada. Explícanos este espacio tan interesante. Tajín es el único sitio de todo el México antiguo, desde el norte hasta el área maya en total, donde existe una estructura de este tipo. Es la más grande de Mesoamérica y adentro tiene varias estructuras. Hacia la parte oeste de La Greca tiene un gran templo y al interior remata La Greca hacia el centro en dos pequeñas canchas de juego de pelota. Y urbanamente, ¿cómo interpretas tú? ¿Para qué servía?
tenía que haber depósitos de agua. Si bien Tajín está rodeado de 2 arroyos que confluyen hacia la plaza del arroyo y bajan de la cañada, ¿dónde está el agua potable? O sea, la población, tanto para el servicio y mantenimiento de la ciudad, pues no puede estar sujeta al temporal como la agricultura. O sea, tú consumes agua en épocas de estiaje, que en esta zona, por ejemplo, en este periodo, en abril, mayo, la lluvia es muy poca. Entonces necesitas un lugar donde almacenar agua. Y además están dedicando uno de los edificios más importantes del sitio a la greca. O sea, un solo edificio es una sola greca, ¿no? Un edificio es un símbolo. Es un símbolo. Sobre las orientaciones de las canchas, en la mayoría de las ciudades mayas hay una orientación norte-sur de la cancha. Mira, pero aquí creo que hay norte, sur y este-oeste. Cuando se hizo el estudio de los juegos de pelota, digamos, de los 17 están la mitad y la mitad. O sea, la mitad de los juegos de pelota están norte-sur y la mitad de este-oeste. Por ejemplo, aquí en la Plaza Keles, la orientación de la cancha es este-oeste y esta es la cancha, está orientada norte-sur. Laura, este juego de pelota no es tan grande ni tan espectacular como otros, pero está ubicado en el centro mismo de la ciudad, en el corazón. ¿Cómo interpretas tú la ubicación de este juego? Yo tengo la hipótesis que por la ubicación de esta cancha, el lugar donde está, esta es una cancha sagrada. Sagrada. Sagrada completamente. En Tajín las canchas se caracterizan por tener estos marcadores en las esquinas. En las esquinas, uno al centro y otros en las esquinas finales de la cancha. En este caso, y este es muy singular, aparece este friso, que es como una franja estelar, un skyband, que llaman los iconografistas, que tiene representaciones de personajes con cuchillos que salen, personajes fantásticos como advocaciones, digamos, de deidades de la lluvia, pero también de deidades celestes, ¿no? Este personaje, por ejemplo, está sentado en un trono con una bolsa aquí como de copal, ¿no? Tenemos al personaje muy ataviado y tiene, si alcanzas a ver las serpientes entrelazadas en las piernas, al estar sentado cruzado. Estos parece que son deidades, no son jugadores. La mayoría de la gente piensa que el juego de pelota es nada más la práctica del juego de pelota. No, es un ritual muy complejo que una de las ceremonias es jugar a la pelota en la cancha. Pero el ritual empieza mucho antes, desde la preparación del jugador. Como implica el conocimiento del cosmos, tiene que la observación de los astros, las fechas propicias para practicar el juego de pelota. Entonces el juego de pelota también es el Axis Mundi. Tiene los 4 rumbos que están marcados por los marcadores que están en la cancha. Sí. Y una orientación muy clara, astronómica, ya sea este, oeste, norte, sur. Norte, sur.
Esta es una reproducción en miniatura de un juego de pelota. Es como un futbolín, ¿no? Es una cosa a escala maravillosa. Había 4, uno en cada lado del edificio. Ves clarísimo cómo la cancha estaba recubierta, como estaban todas las canchas abajo. Y nuevamente esto nos habla de la jerarquía de los jugadores de pelota, porque están en la zona más privilegiada de la ciudad, concentrados. Bueno, es que acuérdate que 13 Conejo, del que hablábamos hace rato, es uno de los gobernantes de la ciudad y está con el título de jugador de pelota. El título es como una dignidad. Eso no quiere decir que necesariamente él fuera un jugador y estuviera poniendo en riesgo su jerarquía al poder perder en el juego de pelota, sino simple y sencillamente que tiene el atavío como la dignidad del jugador de pelota. Si partimos del supuesto de que el juego de pelota representa el movimiento de todo el universo, pues el que debe de conocer el universo completamente es precisamente el señor. Por ejemplo, en el área maya aparecen los títulos de divino jugador de pelota para los señores de las ciudades. La gran pregunta es, se han encontrado, por lo menos ahora, hay vestigios de más de 20 canchas actualmente en Tajín. Esta proliferación, que además se da tardíamente, ¿a qué se debe? Para explicar esa proliferación tenemos que hablar de un fenómeno global que tiene que ver con algunas de las hipótesis del colapso maya y de la reconfiguración de todo el México antiguo hacia el clásico tardío. Es que coincide con una cosa que los climatólogos han estudiado, que se llama cambio climático o anomalía climática medieval. No es una sequía de 300 años que normalmente se pensaba que podía ser eso, sino es una variación estacional que tiene periodos de sequía de 10, 15 años y se regulariza más o menos 5, 10 años. Y como el juego de pelota tiene que ver con este rito de fertilidad y de propiciatorio y de regularidad del tiempo, lo que están haciendo ellos es construir canchas tratando de regularizar este tiempo. Se asume el juego de pelota como la parte sagrada que se tiene que cumplir para que cambie, para que mejore el clima. Entonces empiezan a jugar a pelota, pero rabiosamente. Este es el juego central de pelota en Tajín. No se trata del más grande, en apariencia no sería el más importante, sin embargo está enclavado al centro de una plaza, como una suerte de altar. ¿Acaso se trate de un monumento al juego de pelota? Tal vez no se usaba, pero representaba simbólicamente la importancia de esta actividad que tenía que ver con la rueda del cosmos y con el cambio del clima. El juego de pelota era decisivo para todas las decisiones de los habitantes de El Tajín, al grado de que construyeron más de 20 que estaban en plena actividad. Podemos pensar que se trataba de una suerte de rezo. Jugar era una forma de plegaria. Depositaban su esperanza en el resultado de lo que ocurría en el juego de pelota. Esto es sumamente arriesgado, tomando en cuenta lo que sería, por ejemplo, que México depositara la esperanza de que lloviera o de que la economía mantuviera su rumbo en las anotaciones de la selección nacional. Pues bien, en el Tajín eso fue posible. Los jugadores rezaban por los hombres.
Estamos ahorita en un palacio, un área de habitación de alto nivel, en donde vemos aquí, dentro de los procesos de la excavación, se localizaron 2 fases constructivas. La última fase constructiva es lisa absolutamente y la primera fase es absolutamente decorada, hasta en el más mínimo detalle. Nosotros jugábamos un poco con esto de decir, era tan difícil el mantenimiento porque a veces tenemos que pensar en la vida cotidiana. O sea, ¿qué representó este edificio? ¿Quién lo limpiaba? ¿Cómo se mantenía? Exacto. ¿No? A la hora de pisar los pisos maravillosos, pintados, ¿cómo iba a estar? Pues había un señor, un pintor que estaba atrás retocando y dándole para que estuviera verdaderamente impecable, como debió haber estado funcionando, ¿no? Lo interesante es que de esta parte muy bruñida es cuando casi se vuelve un espejo, pasamos a la gran decoración. ¿El bruñido cómo se hacía? ¿Con piedra? El bruñido se hace con piedra, con madera, se hace muy parejo, tiene que ser con una sola mano, tiene un detalle muy especial y toda su decoración está perfectamente bruñida. Aquí vamos a ver diferentes niveles de azules, si te das cuenta, ¿no? O sea, esto es un triángulo, y aquí vamos a ver los triángulos invertidos que van a hacer este juego, y adentro del triángulo tenemos un perfil de una serpiente. Todo esto nos va a hablar de una relación con el agua. Lo que ves aquí es justamente un personaje, que van a ser los mismos personajes que vamos a ver en piedra, en una especie como de nicho, si alcanzas a distinguir, con un fondo rojo que se une a estos como animales y se vuelven a ver fantásticos, los ojos. ¿sí? Que se unen que se ven al frente, pero estos están descarnados, ¿no? Y entonces viene la secuencia: personaje o sacerdote unido con este nicho escalonado, con los 2 personajes fantásticos. ¿Y podemos leer una secuencia aquí, Patricia? Es igual de derecha a izquierda porque se sigue la secuencia personaje 2, es como una franja repetitiva, que es lo mismo que decía que era como una especie de oración, ¿no? Estás repitiendo el mismo esquema. Claro, como la letanía como que la se letanía. repite. ¿Qué otra característica sería típica para decir estoy en Tajín y no en otro lugar? Yo creo que una de las características fundamentales y que basa todo el estilo es el nicho. El nicho es lo fundamental. Y aquí el nicho se va a ver representado de esta manera, con estas pequeñas columnas y con estos interiores, que es el manejo de la luz y lo oscuro. O sea, este contraste, Tajín es talud, cornisa y nichos. Y nicho. Sí, es el manejo en la arquitectura del claroscuro. En ocasiones la tecnología tiene resultados secundarios sorprendentes. Durante la Guerra del Golfo en Irak, Estados Unidos desarrolló una tecnología para detectar las famosas armas de destrucción masiva. Sabemos que todo eso fue fantasma y que no se encontraron los temidos cohetes. Sin embargo, años después, esa misma tecnología se puede utilizar con fines pacíficos. A mis espaldas se encuentra una maraña de árboles. Ahí hay un juego de pelota. Los objetos que no pudieron ser detectados en Irak desaparecieron para siempre de la mente de los hombres. Sin embargo, el instrumento que los buscaba ha tenido un fin útil. Ha podido detectar espacios ocultos en la maleza, como el juego de pelota que se encuentra aquí en Tajín. Aquí, Patricia, no se ve absolutamente nada. Sin embargo, tú sabes que hay algo. Justamente hace un año, en mayo, hicimos el levantamiento con LIDAR. El LIDAR, bueno, son las siglas de un sistema de láser. Es detención de luz. Detención de luz utilizando láser, ¿no? Un rayo láser. Y esto se utiliza con un helicóptero que hace una serie de vuelos a 200 metros de altura
y te permite ver qué cosas. Bueno, primero te permite levantar. Vas armando cuadros, que son unos cuadros que están perfectamente georreferenciados. Esto lo vamos a vincular con el poligonal. El poligonal es la zona en la que tú trabajas. La zona protegida. En la que tú trabajas. Y entonces tú vas a hacer una serie de vuelos en paralelo, como trazando líneas, como paralelos y meridianos. Trazas una cartografía en pequeñas en retículas, digamos, y a partir de eso tú puedes ir viendo no solamente lo que está ahí, sino lo que está encubierto. Es decir, que está cubierto por la maleza, como podría ocurrir aquí, que para nosotros simple y sencillamente es un bosque. Sí, porque haces una medición por metro cuadrado y con este escáner aéreo a esta altura de vuelo puedes lanzar un aproximado de 20 puntos por metro cuadrado. Eso nos va a permitir tener un registro preciso de todo esto. Nosotros vemos ahorita la vegetación y vemos diferentes niveles de vegetación. Los árboles que están crecidos, podemos decir árboles de 5 años, de 10 años, de 15 años. Y te permite sacar no solo la planta de un edificio, sino el volumen que podría tener. La dimensión exacta, el tamaño exacto, la proporción exacta, y podemos saber al interior cuántos árboles tiene, de qué calidad, qué altura, podemos medir si son árboles, es un bosque bajo, mediano, una cagual, o sea, podemos diferenciar perfectamente a través de este levantamiento. La aplicación de este tipo de registro y de este método nuevo en la arqueología nos va a obligar y nos está obligando a hacer análisis distintos. Porque efectivamente puedes eliminar una esquina, puedes eliminar una piedra porque estás creando un pequeño disturbio en la lluvia de puntos. Pero el chiste es que nos podamos ahora especializar en esas lecturas para que podamos tener un resultado óptimo. Y lo más importante, yo creo que la opción que nos da LIDAR es poder crear una arqueología de prevención, poder decir, aquí no se puede hacer nada. En Mesoamérica, el poder reclama los privilegios de la altura. Solo los sumos sacerdotes y los gobernantes pueden dar el último paso, subir el escalón que conduce a la cima. Por un sendero en la montaña estamos avanzando hacia el Templo de las Columnas, donde vivía 13 Conejo, el gran gobernante del Tajín. Es la zona restringida, conocida como Tajín Chico, la parte más alta de la ciudad. Vamos a conocer la casa del gobernante Conejo. Estamos en la casa del señor Conejo, el gobernante del Tajín. Esta es la parte más alta de la ciudad del Relámpago. En Tajín había una clara jerarquía del poder que se correspondía con la arquitectura y con el alto rango de los gobernantes. Desde aquí, 13 Conejo podía observar todo el panorama, era dueño del horizonte. Este era para él el patio del mundo y el de todo su territorio. XIII Conejo transformó su mandato en un asunto de perspectiva. Edificó su casa en una zona restringida en la parte superior de la ciudad. Encumbrado en su palacio,
Vivió por encima de los suyos y por abajo de los astros. La cambiante luna fue su espejo. Y sobre los fundadores de la ciudad, ¿qué sabemos de ellos? La palabra Tajín es una palabra totonaca, ¿no? Que quiere decir trueno o relámpago, pero no son totonacos los fundadores. Bueno, ahí hay una discusión muy fuerte entre varios especialistas. Algunos piensan que hay una influencia teotihuacana que aparece en algunos tipos cerámicos que se han detectado aquí. Puede haber sido creada cuando se abandona Teotihuacán, habría como un crisol o una mezcla de pueblos, etcétera, y algunos de ellos fundaron Tajín. Yo creo que Tajín ya estaba fundado. Lo que sucede posteriormente, que a la caída de un estado tan fuerte como Teotihuacán, muchas ciudades empiezan a expandirse. Hay un periodo, precisamente el epiclásico, este periodo entre 650 y 900, se caracteriza por una expansión de las ciudades, pero en todo el México antiguo. Este tipo de ciudades un poco más pequeñas obedecerían a una razón política de controlar mejor estas ciudades, una dispersión también de grupos o también a situaciones climáticas de que es más fácil sobrellevar una ciudad pequeña. Las grandes ciudades generaban deseconomías de escala, o sea, mantener a 120,000 habitantes necesitabas un territorio no nada más de cultivo que sostuviera esa gente, sino que tuviera un digamos, surplus que pudiera mantener a clases como artesanos que no están dedicados directamente a la producción. Con ciudades más pequeñas, digamos, el hinterland o el área de influencia, el área de control es mucho menor, pero sí les garantiza, junto con otros recursos, mantener una población estable durante un determinado tiempo. Sí, entonces ciertas ciudades alcanzaron un límite respecto a la escala y después fue más fácil hacer ciudades más controlables, como Tajín, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que no tuvieran, digamos, la magnificencia de Teotihuacán. En algunos de los edificios hay cavidades interiores o, por ejemplo, tumbas, como por ejemplo, no sé, en otros sitios. Es una de las grandes preguntas, ¿dónde están enterrados los gobernantes? Hemos leído que son bastante misteriosos los hábitos funerarios de la ciudad. Los pocos entierros que han salido ya de contexto arqueológico son posteriores, posabandono del sitio, son los que están en el museo, y no hemos encontrado entierros de ninguno, incluso ni en las unidades habitacionales. Sí, que es una marca de la arqueología, ¿no? La búsqueda de tumbas y lo que te informan las tumbas de los hábitos que tenían, exacto, los adornos, todo. Te informan de los hábitos alimenticios, últimamente hasta de la procedencia, con pruebas de estroncio puedes saber de qué lugar migraron. Bueno, incluso hasta con los cráneos se puede hacer, digamos, el tipo físico de los habitantes de Tajín en una reconstrucción forense. Y no hay... Pero ¿y la hipótesis sería que se los llevaban a morir a otro lado, tenían una necrópolis? Hay investigadores que piensan que hay una necrópolis, hay gente que dice que piensa que es posible que por el subsuelo se hayan descompuesto y no quede nada, pero yo creo que debe de haber un lugar donde están depositando, o hay una costumbre funeraria de incineración, a lo mejor, y no hemos detectado los lugares donde se hace. Lo más extraño de este sitio es que no tiene muertos. A mis espaldas, un edificio parece a punto de venirse abajo. Está dando su último suspiro. Sin embargo, los últimos suspiros de las piedras duran mucho.
líneas diagonales, grecas, salientes, taludes, escalinatas. Alrededor todo es incierto. La vegetación se renueva, el suelo se reblandece, el aire se llena de vapor. Solo las piedras se detienen, pero su diseño alude a un movimiento superior. Los afilados perfiles de Tajín responden a la geometría del relámpago.